¿Qué sucede cuando abandonas tu aldea de Clash of Clans por más de 3 meses? ¿Por qué los aldeanos pelean contigo cuando regresas? Mira lo que pasa cuando vuelvo a mi aldea denigrante después de mucho tiempo. ¡Aquí vamos! Hola muchachos, mi nombre es Joe McDonald's del clan La Gran Alianza y el día de hoy con un video muy especial que nos ha tomado bastante tiempo hacer, y vamos a hacer un último experimento con esta cuenta denigrante Ghost McDonald, que en este momento está con 400 trofeos. Acabamos de bajar a la liga de bronce y lo que vamos a hacer a continuación es hoy 8 de octubre del 2021. Como pueden ver aquí, estamos en la temporada donde estamos ofreciendo como premio el aspecto del héroe del maestro centinela, es decir, es la temporada de octubre del 2021 y faltan 23 días para que termine la temporada, 8 de octubre efectivamente. Y vamos a hacer es abandonar esta aldea, la vamos a dejar aquí totalmente solita, vamos a dejarla sin nada y vamos a volver a ella dentro de bastantes meses. Vamos a dejarla aquí sola. La idea es que se active la función del automejoramiento. Para aquellos que no conozcan acerca de ese tema, hice un video acerca de esto hace 10 meses donde mostraba pues cómo se aplicaba esta funcionalidad dentro del juego, cómo se disparaba, por qué se realizaba. Y pues como jugador activo de Clash of Clans me gusta experimentar todas las cosas que ofrece el juego y pues quiero también sentir qué es lo que pasa con esa experiencia del jugador que regresa a su aldea después de muchos meses. Así que para este experimento vamos a usar esta aldea Ghost McDonald's, con la que llegamos a Ayuntamiento 14 en tan solo 90 días sin gastarle nada de dinero. Llegamos a Liga de Leyenda también con estos muros y defensas nivel 1 y llegamos al nivel máximo de denigrancia. Así que bueno, vamos entonces a dejar aquí al castillo del clan durmiendo. Tenemos adentro pues unos yetis y un dirigible que van a quedar ahí. Vamos a recoger por última vez el recurso de la aldea nocturna, que también está totalmente denigrante con todos los muros y defensas también nivel 1. Y vamos a dejar entonces que el juego haga lo suyo y regresaremos a esta aldea dentro de más de 90 días, que se supone que es el tiempo que tiene que pasar para que se active esta funcionalidad, y veremos pues cuántas cosas se pueden mejorar, si vale la pena o no, o simplemente pues por el simple hecho pues de hacer otro experimento con esta aldea, que es con la que pues hemos hecho tantas cosas locas. Y voy a poner un diseño diferente donde los extractores y las minas de oro van a estar en el interior y afuera van a estar los almacenes, para que así pues el recurso que genere la aldea pues quede un poquito mejor protegido. Y voy a meter también las chozas de constructor al interior, ya que son estas la mejor defensa que tengo. Increíble, miren aquí como las chozas de constructor hacen 80 daño por segundo, es decir, hacen más que las ballestas que tengo o los Teslas. Lo único que le gana son las catapultas, que les voy a poner también en el centro. Y bueno, vamos a también a ir a nuestra cuenta de Supercell ID. Voy a eliminarla de mis cuentas de Supercell ID porque de pronto me conecto sin querer y pues arruino todo lo que estoy haciendo. Así que Ghost McDonald's, 405 trofeos, adiós. ¿Estás a punto de eliminar una cuenta guardada? ¿Quieres continuar? Pues sí, pum, adiós. Y bueno, vamos a dejar entonces esta aldea y nos vamos a ver en el futuro. Esta es una cápsula del tiempo, vamos a dejar enterrada esta aldea y bueno, esperemos a que pase el tiempo y nos vemos en unos meses. 3 meses después. Muy bien, hemos vuelto después de 102 días o 3 meses y 10 días o 2448 horas, en fin, lo que ustedes quieran. Y estamos a punto de entrar de nuevo a esta cuenta. Espero pues que funcione. Así que vamos a entrar al Supercell ID. Cerramos sesión y vamos a entrar con Supercell ID. Uy, donde esto no funcione, mejor dicho, me muero. Dejé de farmear esta aldeita que me encantaba durante todo este tiempo solamente por hacer este experimento. Espero que no se vaya a dañar. Muy bien, vamos ahora sí a cargar la cuenta. Esperemos que funcione y vamos a ver qué sucede. Aquí vamos. Carga el juego y está cargando y has recibido 156 medallas de la última liga de Guerra de Clans. Ok, recibido esto, ok. Noto ya que no me salen dos botones. No me sale el botón de buscar batalla y no me sale el botón de la tienda tampoco. Y bueno, aquí está. Sale la aldeana. Me está diciendo, ni se te ocurra acercarte. Me está confundiendo con un duende. Cree que soy un duende. Estamos hartos de que todo el mundo nos robe nuestros recursos. No te llevarás nada sin antes vértelas conmigo. O sea, me está retando, es la primera vez que veo esto. Y obviamente pues me emociono bastante. Y de regresar pues con Ghost. Ya pueden ver ahí cómo sale la aldea. Mírenla, este es Ghost. Miren cómo estaba antes y cómo está ahora. Miren los muros que tiene. Miren, ahora tiene muros dorados. Pues habíamos dejado todas las defensas nivel 1 y veo que algunas defensas ya han subido de nivel. Y los héroes pues también. Los héroes pues no me salen los héroes, pero me salen también las diferentes estructuras. Pero bueno, 90 días abandonado para que mejore
esto, bueno, parece que entonces ahora tenemos que atacar. Obviamente pues el ejército que yo usaba siempre con Ghost son estos dragones. Así que bueno, vamos a atacar, vamos a irnos con todo. Obviamente es lo más denigrante del mundo. Con miren estos cohetes anteriores nivel 1. No creo que no podamos vencerlos con estos dragones. Así que vamos a lanzar todo en spam junto con los globos y el rey, la reina, el centinela y la luchadora. Y vamos a lanzar, vamos a guardarnos los rayos, y vamos a lanzar también unos 6 bárbaros que tenemos aquí y 2 esbirros. Bueno, ahí vamos lanzando todo y miren, nos están saliendo más dragones, más bárbaros, más esbirros. Vamos lanzando todas estas tropas lo más rápido posible. No voy a usar las habilidades de los héroes, voy a esperar a que se disparen. Me van a salir más tropas. Este ataque es imposible perderlo. Mire, 42 esbirros salieron de la nada. 42 esbirros como que what, y vamos a lanzarlos, vamos a tratar de meter tantas tropas como que en el campo de batalla me da que va saliendo. Y bueno, es una lucha que uno no puede perder porque el juego siempre te va a estar dando tropas y tropas para que sigas luchando contra tus diferentes aldeanos. Siguen saliendo 16 globos, vamos a ver cuántos tenemos. Un bárbaro, más globos, vamos a quedar aquí, activemos todas las habilidades de los héroes y miren ahí todas estas tropas que quedaron ahí. 36 bárbaros, 48 esbirros, 18 dragones y 23 globos. Es el ejército más grande que yo he visto. Y hemos vuelto con Ghost McDonald, esta cuenta denigrante, y hemos pues ganado contra nuestra propia aldea. Pues una lucha que es imposible de perder. Bueno, vamos a ver qué sucede. Queda la aldeana ahí llorando. Dice, pues sí que eres fuerte para ser un duende. No, no soy un duende, no soy un duende. ¿Cómo que no eres un duende? No, lo siento, no sé qué me viste en la cara que me parezca un duende. Yo sé que soy feo, pero pues tampoco. Jefe, ¿de verdad eres tú? Pues claro, soy yo. ¿Cómo se olvidan de mí? Ingratos. Menos mal que has vuelto. Siento haberte confundido con un duende, jefe. Bueno, los perdono porque en verdad fui yo el que los abandonó. O sea, en verdad, pues lo siento, aldeana. Han pasado un montón de cosas desde que te fuiste. Vamos a ver a todo el mundo. Bueno, vamos a ver qué sucede. Nos van a hacer un tour. Miren cómo está alegre la aldeana. Me salen una cantidad de flechitas aquí. Bueno, vamos primero. A ver, vamos, empecemos por aquí. Entonces la aldeana va a decir: las tropas están muy contentas de que hayas vuelto. Seguramente el entrenamiento del ejército irá mucho más rápido durante un tiempo. Jefe, deberíamos entrenar un ejército ahora mismo. Entonces nos pone ahí para entrenar. Tenemos 4 días y 23 horas de ejércitos acelerados para que hagamos muchos ataques. Excelente, excelente. Vamos a ver aquí. 17 millones de oro y 17 millones de elixir. A los visitantes que se han ido pasando por aquí se les ha caído estos recursos en plena huida. Vamos a recordarles y empezar algunas mejoras. O sea, tenemos ahí una cantidad de dineros y fondo buenísimo. Ahora el constructor ha construido algunas cosas mientras no estabas. Ahora solo quedaría que les dieras el visto bueno y confirmaras los cambios realizados. Muy bien, ahora sí es donde se ve en realidad pues todo lo que valió la pena de todo esto, porque recuerden que todo estaba nivel 1 en esta aldea, así que pues parte de este experimento era ver que esta función de la aldea que se mejora sola pues tuviera el máximo efecto posible, porque pues lo más fácil de mejorar son las estructuras que están en nivel 1, así que esta era la idea de este experimento. Vamos a ver qué tanto nos mejoró. Bien, entonces tenemos aquí 7 cañones nivel 2, bueno, no es mucho la verdad, pero bueno, algo es algo. 3 cañones nivel 3, 8 torres de arqueras a nivel 2, 3 arqueras a nivel 3, 325 muros que subieron a nivel 2, 325 a nivel 3, 325 a nivel 4 y 263 a nivel 5. Ojo, no, tengan en cuenta que acabo de visitar esta aldea hoy mismo y estaba totalmente de madera. Eso quiere decir que la función de auto mejora de la aldea solo se dispara y solo se desencadena en el momento que tú entras. Es decir, no se va a ir mejorando y no vamos a poder ir visitando viéndola cómo se mejora, sino que solamente se dispara en el momento que tú te conectas. Y se los voy a comprobar porque miren, vamos a ver las repeticiones. Miren, mi aldea obviamente ha sido atacada durante todo este tiempo, ha sido atacada, le han estado saqueando, le han estado quitando bastantes recursos. Obviamente este recurso yo lo hubiera podido haber usado de otra manera. Y vamos a la última repetición. Miren la repetición de hace 1 hora 10 minutos. Me atacaron hace 1 hora y miren cómo era la aldea. La aldea era totalmente pues normal, todo nivel 1 como la habíamos dejado. Miren, hermoso, pues todo aquí totalmente denigrante. Nada había subido a nivel 2, excepto pues obviamente los almacenes y los extractores que ayudaban, y pues los héroes. Y pues miren acá cómo estaba la aldea hace 1 hora. Así que es en el momento que yo entro cuando se activa esta funcionalidad y se puede ver el progreso que hay en la aldea. Pues obviamente esto pues nos muestra mucho pues de cómo funciona este modo para aquellas personas, para motivar a los jugadores a regresar a sus aldeas, para que pues sientan un poquito esa nostalgia y para que se motiven a regresar y ver cómo las cosas han mejorado. Me han atacado ahí con muchas arqueras nivel 9 y miren cómo obviamente mi aldea no puede hacer mucho para destruir
todo eso. Lo único que queda ahí es el Giga Inferno, que obviamente hace añicos a esas arqueritas. Bueno, miremos aquí abajo, tenemos también 3 torres de mago a nivel 2, 3 cohetes de defensa a nivel 2, 4 morteros, los Tesla subieron a nivel 2, un cuartel oscuro subió a nivel 2, el controlador aéreo, la caseta de animales subió a nivel 2, la caseta de animales a nivel 2, es decir, tenemos ahora un nuevo animal para nuestros héroes. El rey bárbaro subió a nivel 12, creo que estaba en nivel 10, la reina arquera a nivel 13, el centinela a nivel 6 y la luchadora real estaba en nivel 9 y ha quedado en nivel 11. Excelente, excelente, muy bien. El constructor también he pensado en qué cosas podríamos hacer a partir de ahora. Si necesitas inspirante, échale un vistazo a su lista. Bueno, la lista de siempre, pues esto que ya la conocíamos muy bien. Y por aquí vamos a ver entonces qué pasó en el laboratorio. ¿Qué jaleo hay en el laboratorio? Dice la aldeana. Creo que los magos han terminado algunas investigaciones, pero vamos a ver qué se ha hecho. El mago también creo que lo tenía a nivel 1. La curandera quedó en nivel 4. Peca nivel 2. Montapuerco nivel 4. El sabueso de helada nivel 2. El hechizo curativo nivel 3. El hechizo de hielo nivel 3. El hechizo de aceleración nivel 2. Y el hechizo de esquelético nivel 2. O sea, casi todo me lo subió casi solamente un nivel. Creo no fue demasiado lo que subió. Mira a ver si tenemos recursos para empezar a investigar otra cosa ahora. Muy bien, podemos sí poner a construir alguna otra mejora. Pero sí me llama la atención que pues yo había pensado que de pronto me iba a mejorar alguna otra tropa, por eso dejé el cuartel al nivel máximo para que tener los montadragones, tener todas las diferentes tropas, a ver si me las subía de nivel, pero no tenía el montadragones, entonces no sé si me lo subió de nivel, creo que no. Igual pues miren, por ejemplo, tropas como el Yeti y el dragón eléctrico quedaron de nivel 1, eso no se mejoró nunca. Vamos a recoger estas tumbitas acá y pues obviamente nuestros extractores están un poquito llenos, vamos a extraer también ese recurso. Y pues para las personas que les gustaba esta aldeita de todo nivel 1 y pues que obviamente yo pregunté alguna vez que si querían que yo la subiera a nivel, pues les tengo buenas noticias porque vamos a volver a jugar en el canal con esta aldeita y vamos a empezar a trabajar en la aldea denigrante para que ustedes, esas personas que tienen una aldea apresurada, pues puedan ver también cómo la voy nivelando poco a poco para que sepan y se den cuenta que pues no es imposible nivelar estas aldeitas y poder tener una aldea fuerte mucho después. Obviamente requiere tiempo, pero pues de eso se trata este juego y vamos a hacerlo. Bien, vamos a la aldea nocturna, creo que no pasa nada, la aldea nocturna sí está igual que siempre, pues también en máxima denigrancia, todo nivel 1, esto sí no cambió para nada. Y bien, resumen, pues quiero que veamos entonces. Creo que no vale la pena, la verdad, abandonar una aldea. Digamos, yo lo hice por este experimento, pero estoy seguro que en 3 meses y 10 días hubiera hecho muchísimo más que estas mejoras que me haya hecho el juego por sí solas. Es decir, esto simplemente es como una dinámica para aquellos jugadores que pues en verdad abandonaran el juego y vuelven. Y para que les dé un poquito de nostalgia y sentir un poquito de alivio a ver que su aldea siguió viva durante el tiempo que estuvieron lejos de ella. Pero la verdad es que no vale la pena por el tiempo que queda la aldea abandonada dejarla sin hacer mejoras, porque pues yo con solamente recolectando recursos y poniendo a trabajar a los constructores estoy seguro que hubiera podido hacer muchas más cosas en esta aldea. Así que bueno, estoy igual muy contento de que mi aldeita haya avanzado, de volver a ella y pues de haber podido concluir este experimento que me llevó tanto tiempo para realizar aquí en el canal con ustedes. Así que si tienen un amigo que haya abandonado su aldea, invítenlo a que vuelva al juego, díganle que Clash of Clans está mejor que nunca y déjenlo que se sorprenda con esta funcionalidad de la mejora automática de las aldeas abandonadas. Ahora voy a quedar con 3 ayuntamientos 14. Me va a tocar hacer harto farming. Para aquellas personas que obviamente les gustaba esta aldeita, vamos a seguir haciendo más directos, más videos de sacando esta aldeita adelante, nivelándola. Si desean verme nivelándola con el pase dorado o sin el pase dorado o con alguna estrategia específica, háganmelo saber en los comentarios abajo para que decidamos bien qué vamos a hacer con esta aldea. Muy bien, muchachos, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por haberme acompañado en este viaje de más de 3 meses con mi aldeita denigrante. Si quieres más contenido de Clash of Clans, recuerda que puedes hacer clic en este video que está aquí, que estoy seguro que también te va a gustar. Diciendo esto me despido, soy John McDonald's. Recuerden, muchachos, díganle no al manqueo y jamás abandonen sus aldeas porque la verdad no vale la pena. Espero que les haya gustado el video y como siempre nos estaremos viendo por aquí. ¡Hasta la próxima!